El lago Yanquihue crece al ritmo de El Conquistador FM 102.3. Corren vientos de cambio en Chile. La región de los lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chilena de la Construcción y el Conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención. Hardy Nickel y nuestros convencionales constituyentes comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio El Conquistador, Red Los Lagos. Estamos hoy día, 24 de agosto, cuando son las 11 de la mañana, en un nuevo programa de Siguiendo la Convención. En esta oportunidad no nos acompaña Hardy Nittel, pero estamos nosotros, querida Alicia Vesperina, estuvo allá en Osorno, yo aquí en Puerto Montt. Sí, pues, tenemos que excusar a nuestro amigo que tenía compromisos, así que nosotros nos tomamos el programa y vamos a hacer, Lorenzo, te propongo un balance, ya que estamos solos y no tenemos invitados para conversar. Tratemos de conversar respecto de cómo hemos visto este proceso que hemos ido acompañando semana a semana a través de estos micrófonos y con gente que hemos conversado mucho, ¿no es cierto? Nosotros hemos conversado con muchas personas. A 11 días de que se cumpla el plazo del plebiscito. Increíble cómo pasó el año, pasó muy rápido, pasaron muchas cosas. ¿Te parece que empecemos a reflexionar por qué estamos en esto? ¿Por qué estamos redactando una constitución? ¿Qué pasó en el país, querido Lorenzo? Bueno, yo creo que ese es un punto bien relevante y que se coloca sobre la mesa fundamentalmente cuando se trata de comprender, ¿no es cierto?, todo lo que ocurrió durante este año de redacción de este instrumento, las complejidades, las particularidades, las tensiones que se vivieron al interior de la propia convención. Este proceso, y yo creo que esto es importante no olvidarlo, sobre todo de cara a lo que puede eventualmente venir después del 4 de septiembre. ¿Ya? Este proceso surge precisamente por un movimiento, ¿no es cierto?, social, lo que se ha denominado el estallido social, que tiene probablemente su origen en esta idea, ¿no es cierto?, o su detonante en esta idea de los 30 pesos y los 30 años, que ha sido bien manida, que en algún minuto a todo el mundo le hizo mucho sentido, pero con cierta distancia, bueno, pareciera ser que se puede calibrar de otra manera. Yo particularmente creo que todavía no ha llegado el momento de poder valorar de manera correcta qué es exactamente lo que significó el 18 de octubre. De hecho, te podría decir que a la luz de lo que aparentemente representan las encuestas, ¿no es cierto?, y que sería una opinión pública dividida frente a esta propuesta de texto constitucional, yo creería que hubo un sector del país que pensó que aquí efectivamente había una revolución, cuando lo que en realidad creo yo que pasó fue que la gran mayoría de las personas rechazaron una parte, ¿no es cierto?, del modelo que estamos viviendo y que demandan un cambio importante en materias bien sensibles como salud, educación, pensiones, igualdad de derechos, etcétera. No sé tu opinión. Sí, yo creo que este proceso tenía como 4 objetivos, creo yo, porque todos tratamos de entender qué teníamos en común ese 78% de personas que dijimos, sí, vamos a esta conversación. Yo creo que había que definitivamente vencer el tema de que la Constitución quizás tenía un problema de legitimidad de origen, ¿cierto? Para algunas personas, por el hecho de cómo se hizo el proceso anterior, era cuestionable, solo por ese hecho. Segundo, queríamos que el texto tuviese foco en las personas y en sus necesidades. Justamente lo que tú dices de los 30 pesos, los 30 años, en el fondo era como decir, yo me quedé abajo de la fiesta, yo también quiero participar de la fiesta. Entonces, hay algo en este texto que me lo impide, revisémoslo. Tercero, el fin de los abusos, porque también se notaba mucha gente que sentía dolor, de que sentía que cada vez que se enfrentaba, ya sea algo poderoso representado por el Estado o por el privado, sentía que estaba en una posición de desventaja y que podían abusar de esa persona. Entonces yo creo que se quería romper con eso. Y cuarto, que era una cosa muy personal que a mí
también me llamó a votar apruebo en ese proceso, era adecuar nuestra institucionalidad al siglo XXI. Yo creo que siempre es bueno revisar cada cierto tiempo las reglas del juego, pero cada cierto tiempo me refiero a 30, 40 años, o sea, no estarla revisando cada 2 años, sino que revisar si este texto que se escribió se adecua a la sociedad que nos va a tocar enfrentar a nosotros y a las generaciones que vienen. Eso era lo que a mí me hacía sentido respecto a este proceso. Y es muy importante, como tú dices, explicitarlo y ponerlo muy claro para ver si efectivamente, ahora viene la segunda reflexión, Lorenzo, se cumplió el objetivo que estábamos buscando con esto. ¿Qué crees tú? Yo creo que la pregunta que nos debiéramos hacer es la siguiente, para ir al hueso, digamos, en mi visión. Lo que estuvo de fondo en ese movimiento social era el modelo de sociedad, un cambio al modelo de sociedad, o era mejoras a este modelo de sociedad. Yo personalmente creo que era más cercano a lo segundo que a lo primero. No veo en la gran mayoría de los ciudadanos, ¿no es cierto?, esta lógica refundacional del país. Y por eso es que hay un rechazo en general a las ideas que se plantearon en la convención, y también hay un rechazo después en lo particular a ciertas propuestas que vienen expuestas en el texto, ¿no es cierto?, de borrador de nueva constitución o de propuesta de nueva constitución. Claro. Y cuando digo esto, como para poner dos ejemplos súper sencillos, no siento yo que hoy día en la ciudadanía exista un rechazo, ¿no es cierto?, al modelo de economía de mercado, al modelo capitalista. No hay un rechazo a eso. Como tampoco lo hay un rechazo expreso a la meritocracia, es decir, al conseguir, ¿no es cierto?, ciertos avances en virtud de mis propias capacidades y que yo pueda explotarlas de la mejor manera posible. ¿Cuál es el llamado de atención? Es que este modelo, ¿no es cierto?, de economía de libre mercado y capitalista, no deje a nadie abajo. Claro. Y en segundo lugar, creo yo que el ciudadano chileno dice, ok, mira, yo estoy dispuesto a competir y a que me desafíes, ¿no es cierto?, para yo conseguir mis cosas. No quiero que me regalen nada. Se escucha mucho en las personas decir eso. Pero espérame un segundo. Hay ciertas cuestiones en las que si me pasa algo, yo te pido que me ayudes. Por ejemplo, en materia de salud. Por ejemplo, échame una mano con la educación de mis hijos. Por ejemplo, cuando esté viejo, no te olvides de mí. Claro. Pero ese no es un rechazo al modelo. Y creo que en eso la convención falló y por lo tanto creo que no logró el objetivo que tenía propuesto. Sí, es como resumirlo en que uno no quiere que la fiesta se acabe, pero quieres tú participar de la fiesta. No te quieres quedar mirando desde afuera cómo los demás bailan y comen, sino que tú quieres ser parte de eso. Y para eso, efectivamente, en la vida necesitamos las mismas herramientas, por lo menos al inicio. Yo creo que efectivamente la educación es algo habilitante para todos y yo creo que Lorenzo, esto es debatible, pero yo creo que es como la piedra angular o el principal escollo para que después no tengamos las mismas oportunidades en la vida. Yo creo que la educación es básica. Y resulta paradójico que cuando uno mira la educación y ve que la privada efectivamente funciona y ve que la pública quizás no funciona, queramos tener un modelo de educación pública. Es para mí paradójico. En vez de decir, a ver, ¿qué funciona de acá para que podamos traerlo a esto? Nos enfocamos en de quién es la propiedad del sistema educacional. No sé, yo creo que equivocamos la discusión en muchos temas y yo creo que por eso también las personas están resistiendo este texto, porque sienten que no va al meollo del problema, sino que nos quedamos en la cosa como accesoria. Sí, y desde ese punto de vista no se cumplen los objetivos que estábamos diciendo. Yo creo, mira, de todos los temas que están arriba de la mesa, a mí me parece que educación es uno de los más complejos, porque la educación, el modelo educativo en general, digamos, en el mundo, es un modelo que naturalmente produce discriminación. El modelo va eligiendo, ¿ya? Y el modelo dice, mira, tú sacaste un 5, tú sacaste un 6, tú sacaste un 7, tú sacaste un 4. Bueno, el modelo hace este proceso y va discriminando en el tiempo. Pero además, nosotros tenemos una estructura, ¿no es cierto?, de colegios públicos, de escuelas públicas, liceos públicos y privados, que también segrega. Entonces, es un tremendo desafío llegar a generar un modelo que no segregue o que segregue en la menor medida posible.
claro, el foco debiera estar en varios elementos. Uno, la calidad de la educación. Tendremos que discutir qué cosa entendemos por calidad de la educación. Correcto. Pero segundo, debe ser un modelo que tienda a no generar, ¿no es cierto?, estas desigualdades y estas discriminaciones y estas castas, por así decirlo. Este es un temazo, ¿ya?, que es muy complejo resolver. Y aquí, aunque me voy a adelantar porque yo sé que lo vamos a conversar un poco más adelante, uno debiera preguntarse qué debió o qué debe hacer una constitución en esta materia. ¿Debe la constitución meterse a resolver cuál es el modelo de educación público-privado que vamos a tener? ¿O debe la constitución contentarse con quedarse, digamos, en establecer los grandes principios? ¿Ah? Salud, educación, igual para todos. Bueno, creo que este es un desafío. Tienes toda la razón. Eso venía en nuestra segunda parte de la conversación, en donde queríamos entrar en el texto, pero para seguir con los principios generales, podríamos tratar de analizar qué pasaría el 5 de septiembre, tanto si se da como ganadora la opción apruebo o si se da como ganadora la opción rechazo. ¿Cómo sigue esta conversación, crees tú? Si gana el apruebo, viene toda una etapa de implementación, ¿no es cierto? Que es una etapa larga, que hay un cronograma que dura 4 años de implementación. ¿Cómo ves tú ahí el desafío de gobernar al mismo tiempo que se están reestructurando todas las instituciones? O sea, como seguir viviendo en una casa que tú tienes que remodelar entera. ¿Qué crees tú que podría pasar ahí? Si ese es el ejemplo, y se lo preguntamos también a nuestros auditores, imagínense que usted está viviendo en su casa, pero al mismo tiempo la está remodelando completa. Está remodelando los baños, la cocina, el living, el comedor, la salita de estar, los dormitorios. Un desastre. Sumamente complejo. O sea, complejo, ahora, digámoslo. No sé si un desastre, si que están dispuestos a dormir en el piso durante... Bueno, es sumamente complejo. Ahora, ¿yo qué es lo que diría? Porque me gustaría separar en dos, como en dos fases. La primera, el proceso constituyente, esto lo he dicho aquí, el proceso constituyente no empezó el 4 de julio del 2021 con la instalación de la Convención Constitucional y no termina el 4 de septiembre con el plebiscito de salida. Este es un proceso muchísimo más largo, donde ya el presidente Ricardo Lagos había hecho esfuerzos, ¿no es cierto?, por dar por superada la Constitución del 80. Posteriormente, la presidenta Bachelet dejó ingresado una propuesta de nueva Constitución que surge de cabildos ciudadanos, o sea, tuvo participación ciudadana, y finalmente terminamos o estamos probablemente en la mitad, ¿no es cierto?, de este proceso, con esta propuesta de nueva Constitución. Entonces, y por lo tanto, a este proceso le queda todavía un buen rato, yo diría unos 10 o 15 años, ¿ya?, de discusión, de arreglos constitucionales, de llegar a establecer efectivamente cuál va a ser este texto que nos va a regir este nuevo contrato social. Eso es lo primero. Ahora, en lo práctico, el desafío de implementación es brutal, ¿ya? Hay que pensar que pasamos de un Estado unitario a un Estado regional autónomo, ¿no es cierto?, donde esas autonomías regionales van a tener que establecer toda su estructura, se van a tener que dictar leyes, se van a tener que construir edificios, se van a tener que dictar los estatutos regionales de cada una de las regiones. Todavía no sabemos si van a ser 16 o 18 regiones. Creo que ahí hay un desafío que es tremendamente peligroso porque puede eventualmente no llegar a puerto. Si tú me preguntas a mí qué habría preferido yo, qué me habría parecido razonable, los pasos hay que irlos dando de a uno, ¿no es cierto? Entonces yo creo que nosotros teníamos una estructura ya que con mejoras, con mayor nivel de facultades, nos permitía haber dado un salto importante hacia mayor autonomía regional. Y esa estructura es los gobernadores regionales electos, que existen, y los CORE, que existen. Entonces, sin crear nuevas estructuras, sin crear nuevos cargos, podríamos haber otorgado muchas más facultades a esa estructura ya existente y ese habría sido un proceso de implementación mucho más rápido. Lo que se propone es un desafío muy, muy, muy grande, ¿ya? Yo quiero recordar, creo que también lo he dicho aquí, que en la Constitución del 25 hubo una modificación constitucional donde se crearon las asambleas provinciales, que tenían por finalidad el mismo problema que tenemos hoy día. Este es un problema desde que Chile es Chile, ¿ya? El centralismo y otorgar mayor poder a las provincias en esa época, etcétera. Bueno, esas asambleas provinciales nunca se implementaron, nunca. Están escritas en la Constitución del 25
y jamás se implementaron. Yo temo que algo parecido a eso nos ocurra, producto de que en vez de decir, mira, vamos a ir primero a subir el Cerro del Plomo, después vamos a ir a la Concagua y después vamos a ir al Everest, nos pegamos el salto y dijimos, no, vamos al Everest, campamento 4, ataque a la cumbre de una sola vez y nos va a faltar el oxígeno. Claro. Y súmale a eso que existe un Congreso en donde el oficialismo no tiene mayoría. Por lo tanto, todo va a tener que ser negociado. Entonces, yo creo que esto no va a fluir muy fácil. Y le sumamos también algo que sucedió la semana pasada, que es esta carta que hicieron los presidentes de los partidos de gobierno, comprometiéndose a reformas. La verdad, la carta era un poco ambigua porque decía, nos comprometemos a estas reformas, pero después en el título creo que decía, era algo así como aclaración de conceptos. O sea, como que a mí no me quedó claro si ellos estaban dándonos luz respecto del texto, en el sentido de interpretaciones distintas que estaba haciendo la ciudadanía, y ellos dijeron, no se vayan por ese camino, estamos interpretando esto, o se comprometían a reformas. Entonces, esto yo encuentro que está como bien enredado respecto de, como que no es que el 5 de septiembre nos sentamos todos en la mesa y vamos a empezar a implementar un cronograma ordenadito, como dices tú, paso por paso, porque todavía hay mucha discusión previa que tiene que darse. Totalmente. Y mucha negociación. Totalmente, y es parte de lo que yo te decía, este es un proceso mucho más largo que las fechas que nosotros le estamos poniendo. Y además un proceso cultural, histórico, digamos, que es medio insalvable de que ocurra. Ahora, eso en caso de que se apruebe. En caso de que el texto sea rechazado por la ciudadanía, el panorama tampoco es tanto más claro, ¿ya? Claro. Sin embargo, de la misma manera que tú lo señalas, ¿no es cierto?, las fuerzas políticas que están por rechazar han manifestado su disposición. Primero, entiendo yo, esto es bastante claro ya y no hay duda, salvo en ciertos sectores de la derecha más dura, ¿no es cierto?, que están la inmensa mayoría de las fuerzas políticas por una nueva constitución y no por reformas a la constitución del 80, por sustanciales que sean. Entonces eso me parece que es clave. Segundo, ya está publicado, por lo tanto es texto vigente de la constitución de 1980, que se modifica la constitución por los 4/7 y ya no son necesarios 2/3. Eso significa el 57% de los votos, que es una mayoría absolutamente abordable para poder plantear un nuevo proceso o la continuidad, no un nuevo, la continuidad del proceso constituyente. O sea, con 89 diputados y 29 senadores, se puede escribir la Constitución de nuevo completa. Así o sea, estamos en ese escenario, así que... y si eso, eso lo comparamos con la nueva Constitución tiene quórum más exigentes. Claro, porque 2/3. Tiene algunas materias, ¿no es cierto?, por 4/7, pero que requieren de un plebiscito ratificatorio, ¿ya? O sea, imagínese usted, señor auditor, ¿no es cierto?, que se aprueba por 4/7, por 57% de los diputados y diputadas en ejercicio, pero que luego tiene que ir a un plebiscito ratificatorio. A menos que sean 2/3. Claro. O por los 2/3, exactamente, que es 66 o 67%, ¿no es cierto?, claro. Que es una mayoría altísima, muy difícil de alcanzar y causante de algunos de los problemas y de los vicios que se le imputan, ¿no es cierto?, a la Constitución del 80. Sí, y yo creo que demostraron, como dices tú bien, con esta votación de los 4/7, disposición a entregar el cerrojo. Ya nadie tiene la posibilidad de bloquear a nadie. Por lo tanto, ahora, si hay voluntad, se pueden arreglar todos los problemas. Y yo creo que ese es el gesto que estábamos esperando la clase política. Ahora, es el primer gesto. Yo quisiera el segundo gesto, que es en qué se van a poner de acuerdo para empezar a reformar efectivamente si es que viene el rechazo. Yo sé que esa es una conversación posterior al 5 de septiembre porque no nos saquemos la suerte entre gitanos. Yo creo que todo el mundo aquí está con la calculadora en mano y es muy distinto un resultado 49-51 que un resultado 60-40 para cualquiera de las dos opciones. Yo creo que eso te da otra sensación de respaldo para poder correr el cerco un poco más allá, ¿cierto? Estoy totalmente de acuerdo, pero yo espero que nadie se equivoque. Por amplio que fuera el resultado en favor del apruebo o del rechazo, y que crea que la ciudadanía le está dando una carta blanca para hacer o deshacer, digamos, en uno o en otro sentido. Lo único que ocurre ese día es que se rechaza esta propuesta de constitución, pero el mandato de tener una nueva constitución sigue vigente. Entonces que nadie se pierda en eso, porque si no,
yo creo que las dificultades, digamos, siguen estando allá afuera. Sí, va a ser muy interesante. Lo conversamos fuera de micrófono, que esta es la primera vez que vamos a tener voto obligatorio e inscripción automática. Por lo tanto, somos 15 millones de personas los llamados a las urnas, y vamos a ver si va a votar más gente que en todas las elecciones históricas que hemos tenido, que siempre oscila en torno a 7 millones, una cosa así, más o menos son los números. Va a ser muy interesante este proceso. Ahora con voto obligatorio tampoco vota todo el mundo, ¿eh? Así que eso, las filas. Pero ahí hay para sanciones, registrarse. hay sanciones. Pero acuérdate que las últimas elecciones se empezaron ¿cómo se llama? A perdonar y qué sé yo. Oye, estamos en condiciones de ir a una pausa comercial aquí en el Conquistador Red Los Lagos, estamos de regreso en Siguiendo la Convención. Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos con Siguiendo la Convención. Crece al ritmo de El Conquistador, Puerto Montt 91.7. Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Hardy Nichtel en Siguiendo la Convención. Estimados auditores de Radio El Conquistador Red Los Lagos, les habla Lorenzo Miranda y me acompaña Alicia Vesperina. Esta semana, Alicia, como ya dijimos al inicio del programa, sin la presencia de nuestro querido Hardy. Sí, te propongo, Lorenzo, que sigamos analizando un poco lo que estábamos conversando en el bloque anterior respecto de cómo seguimos. Yo creo que ya no hay muchas discusiones respecto de que si se rechaza la propuesta, que es lo que indican las encuestas, ¿eh? O sea, sería muy raro que pase algo distinto, pero supongamos que se cumple lo que dicen todas las empresas que han publicado resultados y se rechaza este texto. Hay que seguir con otro. Este proceso no se detiene aquí. Entonces yo creo que es muy interesante pensar cómo seguimos respecto de qué tenemos que repetir de lo bueno de este proceso y qué tenemos que no repetir por ningún motivo para que no tengamos resultados similares. ¿Qué crees tú, Lorenzo? ¿Dónde tenemos que hacer los aprendizajes aquí? A ver, yo creo que primero hay cosas que son ineludibles. La primera es, obviamente, tener un nuevo texto constitucional y no reformar el texto actualmente vigente. Y esto tiene una razón político-democrática, digamos. El 78% de la ciudadanía tomó la decisión de que quiere una nueva constitución. Claro. Aquí aparece la opinión de la ciudadanía, ¿no es cierto?, respecto de, bueno, ¿qué órgano hace esto? Pareciera ser que hay cansancio respecto del comportamiento, de las curiosidades y del folclore, ¿no es cierto?, que se produjo en la convención, y han aparecido ideas como que sea un comité de expertos, etcétera. Y yo me permito hacer el llamado de atención en el sentido de que en el mismo plebiscito que se decidió que deberíamos tener una nueva constitución, también la ciudadanía decidió que esto lo debía redactar un órgano electo popularmente, ¿no es cierto? Y no el Congreso Nacional ni un comité de expertos. Entonces, a mí me parece que estos son ineludibles. Si concordamos en que ya decidimos que queremos una nueva constitución, porque así lo votamos, tendremos que concordar que también decidimos que el órgano sea una convención constitucional. Y aquí quiero citar una experiencia que la he citado varias veces, no sé si en este programa, y es la experiencia de Irlanda. ¿Ya? Irlanda está en proceso de cambio y modificaciones constitucionales desde el año 2012, hizo varios procesos, y ellos tienen convenciones constitucionales electas por sorteo. ¿Okay? Ellos sortean a las personas, se acercan a las personas, le preguntan, hacen un sorteo, le preguntan, ¿usted quiere participar de este proceso? Sí. Se hace una capacitación, ¿no es cierto?, un propedéutico para colocar a todas las personas más o menos en un cierto estándar de conocimiento. Y aquí viene para mí la clave, y esto es lo que no debemos repetir. Esa convención, esas personas participan de una toma de decisiones de contenidos políticos sustantivos, pero no redactan normas. ¿Ya? Y yo creo que ese es el gran error que se cometió aquí y que los convencionales además lo asumieron así como el derecho a redactar la Constitución, cuando el mandato era
proponer un nuevo texto constitucional, que es una cosa distinta. Y te quiero poner un ejemplo. La norma sobre expropiaciones, ¿no es cierto?, muy debatida, quedó con una serie de problemas. El primero, ¿qué precio se paga? Si se paga el precio de mercado o si se paga un precio distinto. Entonces llegaron a esta idea del precio justo. Segundo problema, si se paga al contado o al momento de la expropiación o si se puede pagar en cuotas. Y el artículo quedó con una cosa rara porque dice se pagará al momento de la toma de posesión material, pero al final dice y podrá usted reclamar de la modalidad del pago. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Por qué se produce ese problema? Ese problema se produce porque no hay acuerdo político en el fondo. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué precio pagamos? No la redacción del artículo. El fondo es ¿qué precio pagamos? ¿Y lo pagamos al contado, sí o no? Ese acuerdo político no se produjo y lo que tenemos, ese resultado, es el resultado de una transacción de un artículo con una, como digo yo, cuchufleta jurídica que más o menos te gusta a ti y más o menos me gusta a mí. Eso hay que evitarlo, ¿ya? Aquí nos sentamos y discutimos. ¿Queremos que se pague precio de mercado? ¿Sí o no? Acordado eso, y aquí yo sí coloco la idea de un comité de expertos, pero no deliberante, un comité de expertos que asesora en la redacción adecuada técnica del texto constitucional. Se alcanza el acuerdo y hay un comité que redacta la norma que se va a proponer a la ciudadanía para que se pronuncie en un eventual futuro plebiscito. A mí me parece que eso es uno de los elementos que hay que corregir. Yo particularmente no tengo problemas ni con la composición, ni con el hecho de que hayan escaños reservados para los pueblos originarios. Sí podría haber ahí un ajuste en cuanto a la composición de esa cantidad de escaños reservados, pero no, tampoco tengo problema con los independientes. O sea, creo que los problemas que se produjeron son más bien de procedimiento y no de que las personas que estuviesen ahí no fueran las, abre comillas, indicadas, cierre comillas. Me parece que no hay personas indicadas para participar de una convención constitucional de este carácter. Sí que las hay. Cuando yo le digo, mire, opéreme del corazón. Bueno, no, operar del corazón solamente un cirujano, ¿no es cierto?, experto en la materia. Eso. Qué interesante lo que dice Lorenzo. Mira, estoy haciendo el paralelo respecto de la casa esta que queríamos construir. ¿Y quién es el mandante? ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el que la va a habitar? Somos todos. En el fondo, tienes toda la razón de que debería ser casi un sorteo por azar. De esa manera se distribuiría muy representativamente lo que es el país. Saldría proporción exacta de mujeres y de hombres, de norte, del sur y de la región metropolitana en proporción a los habitantes, pueblos originarios también, por supuesto. Ese es el mandante. Entonces nosotros decidimos, queremos una casa que mire para el norte, que tenga tal cantidad de pisos, en donde haya un comedor, pero luego, como pasa en todos los proyectos que nosotros vemos, quienes tienen que hacer los planos son especialistas. Porque si es que las personas se ponen a hacer los planos, se van a equivocar porque no tienen los conocimientos, tienes toda la razón, y tienen que intervenir profesionales de muchas áreas, y así están los arquitectos, están los ingenieros, y están los sanitarios, y están los eléctricos, y están los paisajistas, y entre todos se ponen de acuerdo y hacen un proyecto precioso y coordinado, la palabra mágica, coordinado, o sea, una casa en donde todos teníamos más o menos la misma idea. Mira qué interesante, no lo había visto de esa manera. O sea, en el fondo hay que separar roles. Totalmente. Hay que separar roles. Y esa idea que muchos convencionales nos lo dijeron, nosotros nos eligieron para redactar la Constitución. No, usted está equivocado. No. Los elegimos para que nos propongan un texto constitucional. Y para que nos representen. Oye, y nos representen. Y justamente yo creo que eso fue lo que hizo Crisis, fíjate, porque mira, a mí que me gusta mirar los números, te digo, la CADEM nos permite, algunos le creen, otros no les creen a la CADEM, la cosa es que todo el mundo el domingo a las 8:30 está esperando a la CADEM, y por algo es, así que yo creo que tan mala no es. Entonces, como nos permite mirar cifras que han seguido una sistematicidad en el tiempo, podemos ver, mira, yo te digo, el 28 de enero, el apruebo le iba ganando al rechazo por 23 puntos. 23 puntos el apruebo, estaba por arriba. Al 25 de marzo ya había perdido margen y solo iba ganando por 10 puntos. Pero el 1 de abril, o sea, muy poquitos días después, esto se da vuelta y el rechazo empieza a ganar por 6 puntos. Y luego se ha mantenido bastante estable desde ahí atrás. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó en ese verano en que hubo una diferencia tan importante y se dieron vuelta las cifras tanto? Y yo creo, y se lo atribuyo, y esto es cosecha mía, a las IPN, a las iniciativas populares de norma,
en donde se hizo un esfuerzo muy grande por juntar las firmas. Todos estábamos en campaña, un conocido, lo llamamos, oye, ¿qué te parece? Y hubo 78 iniciativas que superaron las 15.000 firmas. Los convencionales no le dieron bola, digámoslo así. No le dieron, mira, algunos te dicen que sí, que están incorporadas en algunas normas, otros te dicen que no, pero la cosa es que las despacharon muy rápido. Entonces yo hubiera esperado una sesión especial, una semana dedicada a debatir estas cosas, por qué la gente las estaba apoyando, por qué era tan importante para las personas que quedaron, y se olvidaron de que eran nuestros representantes, Lorenzo. No, totalmente, mira, y ese elemento que tú colocas en el debate es clave, creo yo, para entender la idea, ¿no es cierto?, de qué tipo de constitución, ¿no es cierto?, efectivamente queremos tener. Y yo creo que ahí nos perdimos y superamos, ¿no es cierto?, y empezamos a invadir el dominio legal, es decir, aquellas materias que deben ser tratadas en la ley y no en la Constitución. Lo invadimos los ciudadanos porque de las IPN, de las iniciativas populares de norma, habían cosas tan curiosas como, creo que había una relativa al consumo de la marihuana, no más tag, hasta otras bastante más de fondo relativas a las pensiones, etc. Pero los convencionales también hicieron lo mismo. Claro. Entonces, volviendo al tema de la salud, la educación, por ejemplo, en materia de salud, la propuesta constitucional que hoy día estamos revisando no solamente establece las garantías, ¿no es cierto?, que otorga la Constitución a las personas, es decir, todas las personas tendrán derecho a la salud, gratuito, de calidad, con las características que tú quieras, sino que además avanza un paso más, y en eso se comete un grave error, y es definir el sistema de salud. Claro. Y el sistema de salud no debe estar tratado en la Constitución. Entonces, volviendo al punto que tú planteabas, efectivamente, los ciudadanos hicieron esfuerzos muy importantes por presentar propuestas de norma constitucional, por conseguir la cantidad de patrocinios en distintas regiones, ¿no es cierto? Y finalmente la convención, y aquí vuelvo a lo que decía yo recién, el acuerdo político. Voy a tomar una que, de hecho, que es la que más apoyo tuvo, que se llama Con mi plata no, ¿no es cierto? Que era esta que proponía que se declarara a nivel constitucional que había una componente, ¿no es cierto?, de propiedad sobre el ahorro para pensiones, ¿no es cierto? Entonces, hoy día lo que decías tú, por algunos convencionales dicen, no, pero si está tratada porque el derecho a la seguridad social está contenido en la... No, es que lo que se propuso ahí fue otra cosa, era, mi interés es tener propiedad sobre el ahorro para la futura pensión. ¿Eso se aprobó o se rechazó? Ese acuerdo político, insisto yo en esto, es el que debemos propugnar porque se pueda producir con o sin iniciativas de norma. Ahora, yo creo que pasó otra cosa, Alicia. En ese mismo periodo que tú mencionas, pasamos de el proceso de instalación de la convención, ¿no es cierto?, donde básicamente lo que había era mucha audiencia pública, reuniones, exposiciones, etcétera, a ver, bueno, ¿cuál es la constitución que nos van a proponer? Y empezaron a aparecer más de 1.400 normas propusieron los convencionales, ¿ya? Algunas muy coherentes, razonables, el capítulo de derechos sociales en general uno pudiera estar bastante de acuerdo con él, pero otras que son pintorescas por decirlo menos, y que hicieron mucho daño, entonces, comunicacionalmente hablando y en el fondo, y que demostraron una falta de responsabilidad de parte de los convencionales. Y esa falta de responsabilidad también se expresa en lo que tú dices, bueno, hicimos participar a la ciudadanía, le pedimos que se organizara, y después, no, mira, en realidad no estábamos de acuerdo con ese contenido, así que lo dejamos fuera. Y creo que eso caló hondo en la imagen que hoy día la ciudadanía tiene de la convención, que al menos podrán concederme, ¿no es cierto?, nuestros auditores, que cerca de un 50% no está de acuerdo con lo que la convención hizo. Sí, claro, ahí yo me pregunto, como dices tú, si fue la forma o el fondo. Yo creo que fueron ambas cosas las que nos hicieron tomar posición, porque es muy decidor que las encuestas se hayan mantenido bastante estables desde antes de que se entregue el texto. O sea, como que toda la gente ya tenía su posición un poco tomada desde antes, y es poco lo que ha variado. Es verdad que ha variado, pero no se ha dado vuelta. O sea, ha sido una cosa bastante como consistente. Ya que toca el tema del Sistema Nacional de Salud, estaba revisando ahí la implementación.
hasta abril del 2026 tienen plazo para legislar respecto de ese tema. Entonces, cuando a mí me dicen que vamos a tener una mejor salud, qué sé yo, y nos damos 4 años de plazo para mejorar esto, es como complejo, porque resulta que hay consenso en que lo que falta en el sistema de salud, por ejemplo, son médicos. O sea, no sé de dónde van a aparecer, independiente de si es que esto es de propiedad del Estado o lo financia uno privadamente, pero mi punto es que si no atacamos los problemas de raíz, ahí es donde está el problema, podemos llenarnos de derechos, escribirlo, decir incluso que el Estado va a tener el deber de garantizarlo, pero no va a suceder. Entonces a mí me pasa, Lorenzo, dentro de las cosas que no me gustaría que se repitan, es que no analicemos el problema que queremos resolver antes de ponernos a redactar cosas. Porque si el problema es la legitimidad, ok, estaría superado con esta nueva constitución, porque ya tuvo una legitimidad distinta, ¿no es cierto? Ya la redactó el pueblo. Pero no es así. Entonces, algo me dice que las personas no nos compramos esto de que era un problema de legitimidad solamente. Queríamos avanzar mucho más allá. Entonces, para esta segunda etapa, ¿quién debería conducir este proceso? Es mi duda. Yo creo que a los actores políticos y particularmente al gobierno, ¿no es cierto?, y al presidente Boric, le cabe una responsabilidad gigante en la continuidad del proceso, sea que se apruebe o que se rechace. Muy bien dijiste tú que hay unos plazos que son exiguos, lo dice el ex convencional Agustín Esquela en una entrevista en Exante de ayer o de hoy día, si no me equivoco. Dice, los plazos que nos pusimos para esta implementación son muy exiguos. Efectivamente, 4 años, lo más probable es que no ocurra absolutamente nada. Claro. Y la responsabilidad del gobierno de conducir ese proceso, articulando a todas las fuerzas, teniendo presente que no cuenta con un Congreso que sea particularmente mayoritario, a pesar de que hay algunas fuerzas políticas que uno no logra distinguir bien cómo se pueden mover, el Partido de la Gente, republicanos también, que uno no sabe un poco para dónde van en algunos casos. Pero yo creo que ahí está la principal responsabilidad, dejar un segundo de lado la militancia, por así decirlo, claro, y pasar a tomar un rol de Estado, ¿no es cierto?, sea para implementar el texto que se apruebe, sea para conducir la continuidad del proceso constituyente en el caso que se rechace el 4 de septiembre. Algo que tenemos que tener claro, mira, por el camino que sea, vamos a llegar al Congreso. Como sea, necesitamos que se pongan de acuerdo y que giren un poco hacia los ciudadanos. Por una vez, por favor. Y se olviden un poco de las disputas de poder, que me parece que es lo único que los anima. Sí, mira, y yo quisiera transmitir, no sé si voy a estar la otra semana en este programa, que la otra semana es el último programa antes del plebiscito. Transmitirle a los auditores que este es un proceso democrático que tiene que estar revestido de una profunda amistad cívica, y la decisión que se tome, bueno, será la decisión que democráticamente adopte el país, con mayor o menor apoyo, ojalá con el máximo apoyo posible para cualquiera de las dos alternativas, y si es por muy pocos votos, es de esperar que ningún sector pretenda desconocer el resultado, de modo tal que el 5 de septiembre nos podamos encontrar, digamos, en la calle y decir, bueno, estas son las condiciones que tenemos, sigamos trabajando por el bien y el futuro del país. Sí, tenemos que seguir viviendo en la misma casa. De eso se trata. Y yo creo que mira, pase lo que pase, lo que tenemos que lograr es que haya paz social, que haya crecimiento, que haya estabilidad, porque se nos viene una crisis económica muy fuerte, por lo menos las cifras así lo indican, así que tenemos que ponernos un poquito más serios, creo yo, ya pasó la farra y a trabajar, nada más. Totalmente. Oye, querida Alicia, estamos llegando al final del programa, ha sido un placer. Igualmente. Se nos fue volando el tiempo. Exactamente. Oye, muchas gracias a ti, Lorenzo, también. Me encanta conversar de esto. Es una de las cosas buenas que trajo este proceso, que ahora estamos hablando de política. Los ciudadanos deberíamos estar mucho más involucrados porque repercute totalmente en las cosas que nos suceden a nosotros mismos, las decisiones que se toman en la política. Así que seguiremos en esto, pase lo que pase, y ojalá estemos en la próxima semana juntos de nuevo. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron también. Y gracias a ti, Alicia, y le dejamos aquí el programa a nuestro querido Hardy Nittel,
en la próxima semana retomará el mando. Un Exacto. saludo a ustedes, los auditores del Conquistador Red Los Lagos, y nos encontramos en un próximo programa. Chao, chao. Fueron 60 minutos de diálogo junto a Hardy Nickel y nuestros convencionales constituyentes, Cámara Chilena de la Construcción y el Conquistador Red Los Lagos, siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia. Nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención.